Bueno, pues vamos a continuar con las charlas de hoy y bueno, estoy muy contento de compartir el escenario con Maite Alvarado. La charla, evidentemente, bueno, pues como ya te puedes imaginar, va a tener como dos partes un poco diferenciadas, ¿no? La primera, no has estado nunca en las jornadas del Comida Viles como invitada y entonces solemos hacer un pequeño recorrido de esto que os aburren mucho, las mismas preguntas que ya he contestado 1000 veces, intentaremos que no sea muy doloroso. Y luego ya nos vamos a centrar en el último trabajo que llegó tuyo, un poco más en detalle en la isla, que ahí podré decir todo lo mucho que me gusta. Y, y también nos contarás qué estás haciendo, y hablaremos de lo divino y lo humano. Pero bueno, vamos a echar a andar con la primera parte. Venga, vamos allá. Y claro, los autores de cómic llegáis en momentos muy diferentes y por caminos muy distintos a este medio, ¿no? Al contrario que muchos de los autores que han ido pasando por aquí, aunque no eres el único caso, tú vienes de un campo un poco diferente como la comunicación audiovisual y claro, me imagino que cada uno, como ha sucedido en gente que ha venido aquí, que ha venido de la animación y que entonces, bueno, pues tiene unas herramientas muy distintas que se trae de su campo, los que vienen de la escuela de arte o reniegan o maravillan, ¿no? En el caso de Borja, que decía que el que no había tenido formación académica es algo que siempre le hubiera gustado tener, los que la han tenido dicen, me hubiera gustado más haber aprendido yo por mi cuenta. Pero en tu caso, en este primer camino, cuéntanos un poquito qué crees que has traído del campo de la comunicación audiovisual al campo del cómic y si en ese momento, pues aunque estuvieras trabajando en ese campo, pues tú ya eras lectora, ibas dibujando, ibas haciendo tus pequeños pinitos, antes de la época fancinera, digo. Vale, yo has comentado lo del campo de la animación y tal. Yo vengo de audiovisuales, pero no de animación. Yo trabajaba como editora de vídeo y como grafista. Y yo creo que haber estudiado comunicación audiovisual, que haber trabajado luego bastantes años, tuve 6 o 7 años trabajando en productoras audiovisuales y tal, pues yo creo que sobre todo el tema de la edición, ¿no? Que quieras que no, es como también darle orden a imágenes, ¿no? Y una duración, un tiempo, y sí que me ha valido después para todo el tema de la narrativa, ¿no? De cómo estructurar la composición, las páginas que quieres enseñar, cómo organizar el tiempo de lectura también, ¿no? Un poco. No sé si precisamente es por esto que decías de lo que es el montaje, ¿no? De secuencias y de escenas en la comunicación audiovisual, más allá de los propios espacios que marca el ritmo en tus obras, lo que sí que hay es muy poco espacio de entre secuencias. O sea, recuerda un poco mucho al montaje, un poco lo que dices de una pieza audiovisual. Yo me preguntaba si eso venía de esa herencia de que no haya respiro en el... que si Sí, no lo todo a tope, perdemos venga, venga. al lector, ¿no? Que eso va con independencia de que sea de una obra de un ritmo pausado o frenético. Sí, eso O te sea, iba a lo que decir, es el que son espacio bastante entre ellos son pausadas dos cosas realmente, distintas. ¿no? Sí, pero lo que es el espacio entre secuencias, o sea, yo sí que creo que está siempre muy acotado. Sí, es cierto. Creo que también puede... claro, como empiezo a hacer cómics bastante tarde, ¿no? Mi primer cómic lo hago con 37 años, que es una eh, vocación madura, le dije el otro día a alguien, ¿no? También hay ciertos recursos que me cuesta un poco manejar, ¿no? Me resulta mucho más sencillo hacer la secuencia fluida que crear pequeñas pausas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la isla, que creo que es donde más se nota, que prácticamente es todo seguido, menos un pequeño corte de tiempo, ¿no? Que está como muy señalizado además. Y puede que sí, que sea también un poco de esa experiencia de montaje, de cómo, ¿no? Que venga un poco de ahí. Pero también yo creo que es un poco falta de recursos por mi parte. Y tú te lanzas, como dices, tarde a hacer cómic, a hacerlo. Pero tú ya eres consumidora de cómic como lectora, era un medio que te interesaba. ¿Cómo llegaste tú al cómic? Sí, yo creo que he leído cómics toda mi vida, quizá con algunos, creo que la veinteañera, ¿sabes? Cuando creo que ahí había una pausa, no sé muy bien por qué, pero es cierto que en mi casa había muchos cómics, mi hermano, que es un poco mayor que yo, es aficionado al cómic de superhéroes, entonces yo leía cómics de superhéroes de joven, aunque ahora parezca, dice, no, no puede ser, sí, en serio. Y bueno, los cómics que leíamos todos de más o menos de mi generación, ¿no? Super López, Asterix Obelix, ese tipo de cosas, los cómics de Esther que tenían mis hermanas y tal, ¿no? Y entonces que también esa familiaridad desde pequeña con el medio, yo creo que también ha contribuido a que realmente sepas cómo se organiza, ¿no? Cómo funciona una historia contada en viñetas, ¿no? Y ya en el momento de ponerte a hacer tus primeros cómics y hacer los primeros fanzines, corro un poco en esta parte, como ya estamos con las imágenes de 19 y en el 19 me quiero parar un poquito más.
aunque el camino fue muy parecido y en paralelo y en compartido muchas veces con Borja, que ya lo conté ayer, pero bueno, generalmente esto muchas veces lo contáis juntos, ¿no? Pero así por separado, a ver si coincidís o si no, sí que... Sí, él miente. Me consta. ¿Cómo recuerdas ese momento de experimentar en un lenguaje nuevo que te aportaba, por ejemplo, el cómic que no podías aportar en otros medios? Pues yo lo recuerdo como un momento además como muy divertido. O sea, yo no tenía muy claro lo que... O sea, no hay una vocación desde el principio de, vale, voy a empezar a dibujar y me voy a dedicar a esto, ¿no? Era como, en principio, hacer una cosa entre los dos, algo que compartir y tal. Vamos haciendo los fanzines, vamos yendo a pequeños salones y tal, moviéndonos un poco. Y lo recuerdo como una etapa como muy divertida y muy juguetona, ¿no? Estabas haciendo ahí tus cosas y las hacía cuando llegaba del trabajo o cuando en los huecos que tenía libres y tal, y como sin muchas pretensiones de nada, ¿no? O sea, ni de llegar a ser profesional ni de nada así, como todo muy, ¿sabes? Como un poco alocado además, ¿no? Como muy alocado y a veces la diferencia, ¿no?, entre un emprendedor y un loco se solapa, y en este emprendimiento decir, bueno, pues vamos también a hacer fanzines, un sello para hacer fanzines, ya hablamos de ello, un sello editorial. Sí, y dentro de este sello editorial, una de las primeras cosas que nos llega es este E19, ¿no? Ya hay una película de Spike Jonze que a mí me flipa, que es Her, que no tiene mucho que ver con tu cómic, pero sí me dejaba una misma sensación después de leerlo, ¿no? Que es un poco un mensaje perenne en toda la historia, que es un campesino muy solitario que decide crear, pues con el conocimiento que él tiene, pues su pareja, ¿no? Y algo parecido a que pasaba en GER, ¿no? Que había pues una máquina en la que puedes programar para que sea tu pareja, ¿verdad? Pero al final la conclusión es que por mucho que quieras, el amor no se puede programar. Sí, algo así. Era, ¿sabes?, como el germen, me imagino. Sí, realmente mi idea con E19 era un poco esa tendencia a considerar a las personas funciones que podemos suplantar unas por otras, ¿no? Y como realmente una ausencia no se puede reemplazar con algo que tú creas, ¿sabes? Con algo artificial que tú estás creando. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que nadie se lo tomó así, o sea, pero bueno, esa era mi idea al principio, ¿no? Y yo, por ejemplo, E19 lo conocí tarde, o sea, fue ya rastreando, pero ¿de dónde viene Maite, no? O sea, ¿dónde ha estado metida hasta ahora? Y claro, mucha gente que lo haya visto en la evolución normal, pues ya habrá ido viendo rasgos de tu estilo que se fueron asentando. Yo fui viendo al revés, ¿no? Como la deconstrucción, ¿no? Hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, sí. Pero sí que hay cosas que están muy perennes, ¿no? Por ejemplo, que aunque el cómic es un medio visual, es un medio narrativo, que a veces, bueno, pues se puede basar más en los textos. En tu caso se fundamenta mucho en la narrativa, o se fundamenta no exclusivamente, pero muy principalmente en las imágenes. Y en tus primeras obras, bueno, pues vemos planificaciones de página como esta, a veces de retícula, a veces de otra, pero siempre el ritmo lo marcas a través de las imágenes y lo que va viendo el lector, no de lo que va leyendo, ¿no? Sí, pero yo creo que es un poco como lo que te decía al principio, ¿no? Me resulta más, primero a mí, lo que más me interesa realmente es la posibilidad de contar cosas con imágenes, más que con imagen y texto, sino con imagen únicamente. Y también me resulta más sencillo. O sea, es para mí más natural hacerlo así que hacerlo de otra manera. Entonces simplemente hago lo que yo creo que puedo hacer y que puedo hacer bien, ¿no? Ayer le preguntaba a Borja, a raíz de, bueno, que lo veíamos muy seguro, pero que a veces todas sus obras en algún momento determinado hablaban de la inseguridad. A ti te vemos aquí muy extrovertida, ¿no? Pues muy relacionándote, pero todas tus obras, los personajes suelen ser solitarios, miran las cosas como de distancia, están en lugares amigos, y me preguntan, aunque las vemos así, en realidad lleva una pequeña solitaria dentro, es una triste. Cuéntanos un poco, ¿qué hay de eso? Sí, si es pero supongo que, pero como todo el mundo, ¿no? O sea, ese pozo de soledad, a pesar de las cosas, siempre está ahí, ¿no? O sea, que es algo también como muy compartido, ¿no? Pero sí, entonces tienes esa social dentro. Tengo esa niña solitaria. Sí. ¿Y cómo fue ya enfrentarte a esta historia un poquito más larga de las que venías haciendo? ¿Te costó un plan tour de force o pues fue un locurón, o sea, un locurón. Realmente, como cómics en sí, aunque los fanzines, y los estuve un poco revisando lo que tenía y tal, para lo de la charla y tal, y estaba pensando, bueno, realmente son un poco protocómics, o sea, son un poco una intención de narrar con imágenes, ¿no? Pero E19 fue mi primer cómic, había hecho un intento antes, pero solo conseguí hacer 4 páginas y luego pasé a otra cosa. Y entonces de repente meterme en un cómic de 64 páginas
fue como demasiado quizá. O sea, me costó mucho y sufrí mucho. Y de hecho cuando lo terminé no quería hacer nunca más cómic. O sea, como contaba Borja ayer, no me acuerdo con cuál era, con La boca del lobo, creo. No quería hacer nunca más. Y de hecho estuve mucho tiempo sin hacer cómic. Me imagino que habría sido un proceso de desastre, pero yo creo que merece la pena. Me parece que 19, y ahora cuando lo ves, en aquel momento no quisiste hacerlo, pero ahora cuando miras atrás y lo coges, también te pasa que dices, coño, pues. No ahora estaba que tan lo mal. veo, O sea, no le estaba guardo tan cariño, mal. ¿no? Como aquel profe de Bueno, instituto lo que no te redibujaría molaba, entero de pero. nuevo, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso, sí. Pero eso siempre, todo. Y bueno, otro campo en el que te has movido mucho, no porque sea por esta imagen, sino en general también es el libro ilustrado, ¿no? Como que también un poco de manera, viendo tu obra, pues me imagino que a los editores les resulta fácil imaginarse, pues seguro que ilustra el libro muy bien, ¿no? Porque condensa bien en una imagen pues un montón de sensaciones, historias. ¿Te encuentras especialmente cómoda, me imagino, o no tanto? Tengo que reconocer que no me gusta especialmente. O sea, me gusta mucho más trabajar en el cómic, que es un poco, que yo creo que es casi lo contrario, que es expandir en vez de contraer, que el álbum ilustrado. Y entonces, bueno, claro, ¿ves? Te ofrecen cosas y las vas haciendo, ¿no? Entonces no vas a decir que no. Y realmente, lo comentaba antes, no sé con quién, que realmente soy muy de meterme en todo. O sea, me ofreces algo y lo voy a intentar, vaya. Luego me arrepiento normalmente. Pero este también lo redibujaría entero. Y, Pero le tengo mucho cariño, a fue lo este, primero que hice. una de las cosas también así que me imagino que encontrarías en el cómic una vez saltaste, ¿no? Con respecto al mundo del audiovisual, que bueno, estás muy limitado por un montón de cosas, por un equipo, por los medios, incluso por el equipo tecnológico que tienes para aplicar un programa u otro. Sin embargo, en cierta manera me imagino que sobre todo para la gente que viene de ese campo, el cómic es como un terreno de libertad, ¿no? En el sentido que tú con tu lápiz, tu idea y tu talento, pues al final ese es todo tu límite. Ahí lo puedes hacer lo mismo en una space opera con 200.000 naves que una persona teniendo un monólogo interior tomando un café. Sí, además yo que trabajaba básicamente postproducción, ¿no? Que era como mucho tiempo con un ordenador, tal y cual, yo creo que un poco el aprender a dibujar, el aprender la técnica también un poco, que ha sido una pelea también, pero también era una forma de que mi mundo fuese un poco más pequeño, o sea, más basado en algo manual, que era algo que me apetecía mucho después de pasar tantas horas trabajando con un ordenador. Las jornadas de audiovisuales son extensas y tal, y era un poco un cambio que necesitaba, ¿sabes? Una cosa que era importante para mí. Hubo una exposición tuya hace poco en Coruña, maravillosa, siempre lo hemos dicho, nuestros amigos de Coruña tienen las mejores exposiciones del mundo de los salones del cómic en España, eso es así. Donde por muy bien reproducidos que están tus trabajos, y yo creo que has tenido bastante suerte, la isla está muy reproducido, es que da igual, hay determinado tipo de trabajo que cuando ves el original dices, no, pues wow, ¿no? Sí, Entonces sí. esto ha sido un caballo de batalla muchas veces al tener un estilo así tan gráfico, tan artístico, pictórico, si quieres, lograr que la reproducción fuera, y eso genera un dolor a veces, o tú por lo contrario lo asumes con naturalidad. A ver, asumes que va a haber un nivel de pérdidas. O sea, que es como cuando vi la exposición también en Coruña, claro, los ves y dices, ojo, qué bonitos, ¿no? O sea, el libro no llega del todo a reproducir ciertas cosas, ¿no? Oscurece un poco, se pierde un poco de tal, ¿no? Pero los pasé especialmente mal con E19 porque, claro, también yo era el técnico también, y entonces conseguir el naranja ese que era imposible de reproducir, y sí que tuve que trabajar bastante luego para que se acercase un poco. Los originales son súper potentes, o sea, el naranja es una cosa que hasta tira un poco para atrás, dice, jo. Y en el caso de la isla ya estaba más familiarizada con esa pérdida que se produce, y me preocupaba más que se mantuviera la estabilidad de los cambios, o sea, que ningún color se fuese de tal, que los colores fuesen exactamente los que eran en los originales, porque ya es un proceso que no es solo la impresión en papel, sino también un poco el escaneado, que ya al escanear cambia, luego lo intentas un poco adaptar para que se parezca, pero se va perdiendo. Así que está muy guay luego poder ver la exposición y que la gente lo pueda ver, ¿no? Como es ese trabajo real. Bueno, aprovechando que mañana uno de los temas que vamos a tocar por la mañana es pintas o dibujas, ¿no?
y ya sabemos lo maravillosamente bien que pintas, y aunque hay casos como los que estamos poniendo ahora, que vemos también lo bien que dibujas. ¿Alguna vez has pensado o crees que vendrá por delante en algún momento un proyecto que digas, pues este lo voy a hacer en blanco y negro, ¿no? O crees que será difícil en tu Bueno, futuro? he hecho algo, o sea, hice un francinito El Lago Sí. en blanco y negro, pero lo hice con acrílico. Dije, no disfruto nada dibujando con tinta. O sea, y no disfruto tanto dibujando como pintando. Entonces, yo creo que además el estilo va cambiando y lo que me interesa va cambiando y va tirando cada vez más a más pictórico todavía, ¿no? Y entonces yo creo que no, o sea, que yo pinto, no dibujo. Y cuéntanos un poquito tu proceso artístico. No tiene mucho que contar realmente, ¿no? Hombre. O sea, hago lo que más tiempo, en el caso de los cómics, lo que más tiempo me lleva y tal es un poco hacer los esquemas, la paginación, cómo van a ser la estructura de las páginas, cómo que toda la narrativa fluya y tal, y cómo voy a enlazar unas cosas con otras. Y luego hago un lápiz súper sencillo, porque como, ¿sabes? No tengo que hacer, puedo incluso ser un poco guarrilla, o sea, y dejar cosas porque lo voy a tapar todo luego con pintura, así que me da un poco igual. De hecho, una de las cosas con las que intento trabajar ahora es que el lápiz cada vez sea menor. Ya no hago fondo, sino más o menos tengo una idea o un boceto muy básico al lado de cómo va a ser y trabajarlo todo ya con la pintura, ¿no? Sigo haciendo los personajes por no irme demasiado de lo que quiero hacer, pero cada vez un poco dejar de dibujar, cada vez menos, y pintar un poco cada vez más. Más allá de ilustrar libros y demás, en lo que sí que creo, al final de las imágenes, si no recuerdo mal, habrá más ejemplos, que me ha sorprendido el nivelazo que tienes, es como cartelista. Pues fíjate, es otra cosa que la que siempre me siento muy incómoda haciendo, pues porque igual es como por si eso. fuese una impostora total. O sea, es como, bueno, es lo mismo, te sigues sabiendo cosas y tú dices, venga, vale, lo hago, ¿no? Sí. Pero me siento muy impostora haciéndolo. Y siempre hay una cierta incomodidad. Es como, venga, vale, lo voy a hacer, pero así que me alegro de que te guste. Sí, sí, me parece muy... Bueno, el que vimos antes y los que vimos luego, yo creo que hablan por sí solos. Ahora estamos viendo un poco un ejemplo de este encargo de la casa de Bernard Lana. Claro, este en concreto que fue para Clásicos Alfaguara, una colección que tiene así para rollo juvenil, sí que querían darle un rollo a la casa de Bernarda Alba mucho más eso, juvenil, ¿no? Entonces hubo que yo tenía otra idea, pero bueno, al final la adaptamos un poco así, una cosa como muy esencial y muy tal, ¿no? Y bueno, creo que llegaremos... La portada me gusta mucho, como que Sí, la teníamos por aquí, creo. Esta está, sí. Vale, lo mismo que sucedió ayer con el cómic de Inés. la vuelta al cómic de Maite, Sí, podemos llamarlo. exacto, después de ese momento de, "Buah, yo no quiero hacer un cómic más", en el fondo algo por ahí te seguía carcomiendo o te convencieron, vete a saber, pero vuelves con Descalzos. Sí. Un cómic que no he podido leer, así que mejor Te habla mando tú. uno, tengo un montón. Eso es lo que esperaba que dijeras, o sea, que generalmente digo esto y no me dicen Sí, esto, sí. por lo menos un invitado No, pero es que ahí tengo guay, tengo una inteligente caja entera, o sea, que te puedo tal. mandar. Sí, ¿Quieres sí. unos cuantos? Sí, unos cuantos, no hay problema, no te preocupes, que solo lo Vale. tendrá gente que lo merezca. Pero cuéntanos, háblanos un poquito de Descalzos. Vale, pues bueno, es de la misma colección que estuvisteis hablando ayer con Borja de Inés Suárez. Y Fíjate, ¿ves? Por ejemplo, ese también dije que no lo leí y Borja no dijo, ya te mandaré uno. porque, bueno, yo soy mucho más maja que Borja. Y en principio era una cosa un poco, bueno, es un encargo, es un cómic de encargo, te dan el tema, ¿no? O sea, y era como, vaya, un cómic sobre 12 monjes franciscanos que te van a cristianizar, ¿no? Los primeros que envía la iglesia desde España, ¿no? Y ya lo he dicho antes, yo me apunto a lo que sea, ¿no? Y en principio me hace como mucha ilusión lo de salirte de tu zona de confort y luego ya echas mucho de menos tu zona de confort y dices, aquí no hay mujeres, o sea, ¿por qué no hay mujeres? Yo siempre dibujo mujeres. Pero realmente le tengo mucho cariño. Primero porque supuso me sentí mucho más cómoda haciéndolo de lo que pensé que me iba a sentir, porque además era eso, un cómic histórico que no es algo que yo tenga especialmente intención de hacer. Y 12 monjes franciscanos, el tema de
de la iglesia y tal, pero realmente me quedé contenta y me lo pasé bien haciéndolo. O sea, era una cosa como muy... Le di yo mi rollo, aparte había muy poca información, con lo cual era muy complicado hacerla, porque bueno, se sabía cuándo habían salido de España, cuándo habían llegado, lo que había pasado con alguno de ellos, pero había muy poca información. Así que bueno, tuve que hacer una especie de, bueno, ¿de qué hablo yo sobre estos señores? Y entonces cogí como dos cosas que me habían llamado la atención desde el principio, ¿no? Que uno era la idea del mundo mucho más grande de lo que lo entendemos ahora, ¿no? Cuando esas personas viajan y tardan meses, como el mundo se ha hecho más pequeño, pero antes era mucho más grande, ¿no? El concepto de viaje antes. Y otra era la idea de abandonarlo todo, no por algo material, sino por algo espiritual, ¿no? Y entonces sobre esas dos ideas dije, bueno, pues voy a hacer algo. Y cuando estaba haciendo Los franciscanos, fue cuando hice el fanzine del lago, que yo creo que es casi un pre-la isla, ¿no? Es como ahí estaba un poco cociéndose las cosas. ¿Y cuando acabas el de los monjes, cuántas páginas tenía? 64. Ayer no fue la sensación de agobio de cuando terminaste. No, ese fue como, qué bien. Además lo dividí en capítulos que así haces menos. Eso luego lo seguiste repitiendo. Pues yo creo que vamos a sumergirnos ya un poquito en la isla. Bueno, sumergirse es algo curioso porque en realidad la isla es un trozo de tierra que lo que impide precisamente es eso, que te sumerjas, ¿no? Es como que te acota el espacio, con lo cual de lo que hablamos del sitio así y tal, y es un poco como lo que te mantiene, podría ser una alegoría pues de la cordura respecto a la locura, la soledad respecto a la compañía, etcétera, etcétera, pero es un poquito eso. Y aunque evidentemente es un libro, se dice siempre, pero sí es que está en todas las listas merecidamente de lo mejor del año, una obra muy singular dentro de lo que es la comic-diversidad, incluso ya enorme que hay en el cómic en general y en España en particular. No te cansabas de oír, bueno, ya lo sabíamos, pero el alarde gráfico que tiene Maite en esta obra, es que tenéis que ver los originales, incluso estas láminas, cómo cuenta. Pero yo de aquí me marché pensando, qué guionista tan estupenda. Y con qué historia también escrita, tengo la sensación de que primero fueron las imágenes, pero eso ya nos lo contarás luego. Digo, pero qué bien utilizados los pocos textos que hay y sobre todo qué bien contada está la historia, porque ser guionista no es meter mucho texto, ser guionista no es, sino es contar muy bien la historia. Y yo creo que es una historia que no se podría haber contado mejor. Y yo me pregunto, a veces cuando hablan de, sobre todo a raíz de la isla y de antes, de lo apabullante que es la Maite artista, ¿tú tienes esa sensación de a veces, coño, pero que también me he hecho una historia muy guay, de esto estáis hablando un poco, a lo mejor? Un poco, pero casi que lo entiendo y sé un poco por qué pasa eso, creo, ¿eh? O sea, creo que la isla es un poco difícil de asir en términos concretos, ¿no? O sea, entonces, claro, termina siendo una cosa que se habla ciertas cosas y no se habla de otras, porque es difícil un poco hablar porque es una cosa como muy ambiental, como muy tal. Y entonces creo que plantea una dificultad ahí, ¿no? Entonces terminan hablando del apartado gráfico, de los colores, de tal, ¿no? Pero sí que me duele un poco porque yo también pienso que está guay. Sí. O sea, yo pienso que lo hice bien. También es cierto que se tiende a asociar el guión a lo textual, ¿no? Al texto, ¿no? Cuando un guión de cómics no es solo eso, sino como qué imágenes me van a contar eso, ¿no? Pero bueno, ya se dan cuenta, yo qué sé. De hecho, para mí, la secuencia mejor guionizada desde el punto de vista además de narrativa, ¿no? Dentro de toda la obra, es en la que no hay ningún texto. Es una secuencia larga, no vamos a hacer spoilers, pero que básicamente lo que es un poco una campana, o bueno, una campana, sí, una campana, y bueno, pues unos bocadillos en blanco, que tampoco vamos a decir qué son, y sin nada de texto cuentas mucho. Sí, yo en principio tenía la idea de que la isla llevase un poco de texto. O sea, como no trabajo con un guión así como muy cerrado, aunque con la isla tenía una escaleta que hice para la presentación del proyecto. Digo, bueno, para que sepan qué voy a contar, ¿no? Un poco y tal. Ay, me he perdido, no sé qué te iba a contar.
De la escena esta larga. Ah, que se vale. sea así, con Y sí, secuencia. tenía la idea de que tuviese un poco de texto porque quería ir un poquito más allá, ¿no? Ya había hecho un cómic completamente mudo de 64 páginas, que tampoco es fácil, o sea, contar algo sin nada de texto. Y dije, bueno, voy a ir un poquito y voy a intentar meter un poco de texto y tal. También quería que el texto marcase un poco el tono que iba a tener el libro, ¿no? O sea, que también me ayudase a darte un poco de información en algunos momentos para no tener que extenderlo demasiado. O sea, que fuese, si tengo que contarte toda la isla sin nada de texto, tengo que contarla de otra manera, ¿no? Y realmente creo que había algunas partes que tenía claro que no iban a llevar nada de texto, que era un poco también el ritmo funciona por las partes que tienen texto y el cambio a no tener texto, ¿no? O sea, es como un poco así va marcándose también el ritmo, ¿no? Y como el ritmo es tan fluido, o sea, que no hay prácticamente pausa, sino que todo va enlazado y tal, pues, pues era un poco esa la idea. Yo también creo que hay ciertas secuencias que iban sin texto, no sé cuál de las dos te refieres. ¿En qué tono va? La segunda. La segunda, vale. Que sí, o sea, son, ¿sabes? Claro, es que no hay nada de texto, está todo moviéndose, ¿no? Sí. Aunque antes de hablar de la parte gráfica y demás, y centrar sobre todo primero un poquito más en el guión, una pregunta que yo no podía evitarlo. No sé si, igual soy solo yo, pero yo leo la obra y fundamentalmente yo pienso en el tipo raro que está ahí con su culpa y su cosa. Y por alguna manera extraña, a lo mejor yo qué sé, porque me identificaba más con él y a la gente le pasa al otro, me sorprendió que en la portada la prota fuera ella. ¿Esto fue algo que tuviste claro desde el principio? Bueno, él sale en la contra. Sí, es verdad, Sí. pero por eso era como el primer protagónico y no sé, porque en realidad la historia es un poco la relación entre ellos que Sí, se establece, ¿no? el vínculo entre Sí, las dos sí. personas, sí. Sí, es cierto, pero porque, bueno, a mí puede que me pase lo contrario y entonces me identifico más con el personaje femenino. Sí. Y decidí dejarla a ella. Aparte de que el personaje masculino, que era el que estaba desde el principio, tal como es en la isla después, el personaje femenino lo cambié más veces y al principio pasaba otra cosa y luego lo cambié y tal. Es como si fuese el pasado, ¿no? Es como está en pasado y realmente lo que sucede es todo lo que tiene que ver con ella. O sea, lo que vemos de él es como ese anclaje en esa situación, ¿no? Entonces decidí utilizarla a ella mejor. Hablaste de que, claro, hasta el estilo de los textos pues te marca un poco el tono de la historia, una historia que además es de por sí muy inmersiva, ¿no? Un poco lo que comentábamos ayer también, puede ser difícil de asir para mucha gente a la hora de tal, pero al final de lo que la gente no puede escapar es de la sensación que le deja la obra, ¿no? Que es una sensación, esa es lo que te llevas. Y el texto es un texto tendiente a poético, a lo que sería en un cuento casi de realismo mágico, con cada palabra precisa, sin abusar del recurso. Y para mí todo a veces he tenido la sensación de que la isla, más que contar una historia, es como te deja la sensación de cuando te cuentan una leyenda, te cuentan una fábula, que puede no ser cierto nada, que puede ser una advertencia, que puede ser un cuento. Entonces como que lo cierras, es como sin más allá de lo del propio cómic, es como si fuera la leyenda que nos ha contado Maite, ¿no? Entonces yo creo que el texto está perfectamente diseñado para algo así, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pues si algo se le roba al mar algo hay que devolverlo, ¿no? Un poco como todo muy como cuando se cuentan cuentos a los niños para asustarlos. Sí, sí, era un poco la idea, ¿no? O sea, la idea de fábula, de tal, era un poco la que estaba ahí, ¿no? Sí. Que no fuese algo que asocias ni siquiera a lo real. O sea, es algo que está completamente extraído de lo real y ahí está pasando eso, ¿no? Que también tiene que ver con el sitio, con lo que pasa y con, ¿sabes? Que no hay una asimilación de lo real en la isla realmente, ¿no? Y bueno, lo primero, pues en las primeras páginas, pues la isla pues parece como el típico sitio al que te quedas de vacaciones, o sea, muy guay, con la gente haciendo sus cosas, esto va cambiando, de repente irrumpe el componente fantástico, el componente legendario, y se va integrando muy bien, pero no sé cuánto tiempo te llevó a hacerlo. 2 años, 2 pero años. porque lo tuve que tener parado Vale. unos 7 ¿Y en meses, estos yo 2 creo. años siempre fue sota, cabello y rey, lo tuviste muy claro, o a medida que lo fuiste haciendo fue mutando un poco? Realmente sí que cambia bastante. O sea, no, a ver cómo lo explicaría.
Pasa lo que iba a pasar desde el principio, aunque sí que quité mogollón de cosas. O sea, fue que dejándola lo más esencial y lo más desnuda posible. Pero sí que el trabajo de la isla era un poco encontrar la imagen que yo creía que contenía toda esa historia, ¿no? O sea, no sé si me explico bien. Y para mí hay una imagen del libro que contiene todo el libro. Y es una imagen a la que llego cuando ya estoy trabajando. No tengo esa idea, esa imagen ahí como diciendo, esto contiene toda la isla. Y si tú la haces en un montón de imágenes, eso es lo que sale, ¿no? El libro en sí. Y entonces es como una cosa que he disfrutado mucho con la isla, es ese proceso de ver cómo el trabajo va cambiando con el tiempo mientras tú estás trabajando, ¿no? Las cosas que vas encontrando y que vas incorporando, digamos. Hubo un momento en el que estaba pensando más, porque en esa época pues como hubo una especie de repunte y ayer que estuvimos hablando por la noche de cine, de género, de terror y demás, que iba a transitar igual, más que por el realismo mágico, por el mundo de las fábulas, por el folk horror, ¿no? Porque yo veía ahí... Yo también lo pienso, pero Sí, nadie más me lo ha dicho. pero de repente, muy bien, Jorge Iván. de repente lo veo como que lo apuntas. Es mi mejor amigo ahora. Veo como que de repente lo apuntas, hay varias veces en el que parece pues que va a estallar este rollo del hombre de paja o de Sí. todas estas. Pero luego al final como que levantas el pie del acelerador, ¿no? Y dices, lo voy a dejar en que puede ser una fábula, puede ser. Sí, Porque sí. al final no, porque tengo la sensación de que estuviste a esto. Sí, sí, y puede que la idea para el próximo sea, digo, venga, ya no os voy a dejar dudas de qué va la cosa. Pero siempre va a ser algo visto desde mí, ¿no? Y entonces siempre va a haber, nada va a ser exactamente una historia de género tal y como, sino voy a adaptarlo a lo que yo quiero un poco también, ¿no? Y entonces creo que ahí se pierde un poco ese folk horror que hay, ¿no? Pero que yo creo que hay, ¿eh? O sea, Sí, lo que sí, pasa claro. que no me gusta tampoco demasiado ser muy evidente en las cosas, ¿no? Prefiero la sugerencia y lo sutil. Bueno, pues esa era la siguiente pregunta, que si lo que lo separaba es el nivel de explícito del que tú aquí renuncias, que todo se queda en sugerido, pues claro, esa gente, la gente del pueblo pues también está como está, ¿no? Entonces, pues yo te digo que luego a lo primero sí, ciudad de vacaciones, pero luego a lo mejor Sí, ya sí, no tanto. sí. Y bueno, y sí, evidentemente es imposible no hablar de lo plástico, ¿no? De lo gráfico. Como bien decías, cada vez disfrutas más pintando, evidentemente esto ha sido, y los originales, como comentamos antes, en Coruña eran una locura. Pero ya pasó, lo hemos ido viendo en las imágenes, pero como una característica tuya es como muchas veces como integras pues a base de manchas, ¿no? Pues las figuras, las formas, incluso a veces formas que se solapan. Esto es algo que no se ve demasiado, salvo gente que recurre al collage o gente que recurre, y tú le haces, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Que vamos viendo cómo se van viendo manchas de colores. ¿Esto es algo que te viene de dónde? Pues no sabría decirte. De hecho, la idea de lo fluido y de lo que cambia de forma en la isla es súper importante, ¿no? Porque llega a ser la idea central un poco y no es algo que estuviese desde el principio. Aunque sí, de las primeras páginas que hice fueron la parte de la introducción donde se ven como detalles de las rocas y el mar y cambian de forma y tal, pero no lo tenía todavía como en mente, o sea, no lo había verbalizado yo misma, de decir, vale, pues esto va a ser una de las ideas de la isla, ¿no? Lo que cambia de forma la pérdida de límites entre unas cosas y otras, ¿no? Y no sabría decirte, o sea, no sabría decirte porque de dónde viene, ¿sabes? O sea, termina siendo una idea central, pero porque es eso, algo que voy encontrando realmente es un trabajo súper escueto, la isla en cuanto a recursos, porque tienes el mar, tienes las rocas y tienes 3 personajes, básicamente, aunque haya algunas apariciones tal, y realmente trabajar durante 140 páginas con esos 3 elementos y intentar conjugarlos de diferentes maneras y tal, termina dando esa fluidez y ese perder los límites entre unas cosas y otras, ¿no? Y quizás por nuestra educación judeocristiana o herencia asociamos con el blanco a la pureza y demás.
Así que no es extrañar, aunque pudo haber sido de cualquier otra manera, que al final en uno de los momentos de la obra recurres al traje de novia y al concepto de boda, ¿no? ¿Esto también fue algo que estuvo claro desde el principio? Pero porque, claro, la idea en el principio era el concepto de sacrificio, Sí. ¿no? Y siempre recuerdas las películas de cuando éramos pequeños que sacrificaban al dios del mar a una mozuela y siempre van vestidas, exactamente, y siempre van vestidas de blanco y tal, ¿no? Y en cierta manera la boda representa también el momento de sacrificio en el libro, ¿no? Y entonces me hacía como gracia, era como, pues la voy a vestir de novia, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Aparte de ser también un poco ese rollo de folclore, ¿no? De tradición. Y bueno, uno de los momentos en los que eclosiona escasamente los tonos cálidos, el rojo es en el momento del capítulo, como no, que se llama Los Amantes, ¿no? Un poco ya que también es un poco siniestro, realmente. Es bastante siniestro, realmente, ¿no? Cuando le tira el pañuelo, has visto mi pañuelo y todo esto. Digo, pero ayer lo hablamos con Borja también, ¿no? Que más allá de dar color a las cosas, se usa poco, se usa menos, yo creo, o no muchas obras, toda la potencia del color como elemento narrativo, ¿no? A la hora de transmitir sensaciones, marcando el ritmo de la historia, jugando con cómo se va sintiendo el lector, que vienes un poquito también como a veces la música en las películas, ¿no? Sí. Así que cuéntanos un poquito tu forma de concebir el color narrativamente. A ver, yo creo que comunicarte con el color es como súper sencillo y súper sencillo de que el lector o la lectora comprenda de lo que estás hablando, ¿no? Y una forma de ahorrarte un montón de información a la vez, ¿no? O sea, si ves ya una secuencia completamente roja con un anochecer ahí, pues sabes un poco ya en qué mood está la cosa, ¿no? O sea, me puedo ahorrar bastante información. Y entonces en la isla no recuerdo cuántos esquemas de color hice, porque al final no sé si son 7 diferentes, ¿no? Que están bien asociados. En la presentación están asociados más bien a los personajes, ¿no? A cómo es cada uno o en qué momento está cada uno, y luego un poco a la acción, ¿no? A cómo lo que va pasando, ¿no? Y van acompañando un poco a eso, a la acción de los personajes, ¿no? Me resulta también curioso, sobre todo de compañeros, ¿no? De la asociación de críticos y demás, pues capítulos hablando de la isla, que se tendría a hablar pues de las muchas historias que manejas, de las muchas pequeñas historias cortas, y que yo no lo veo por ninguna parte. Yo solo veo una historia, ¿no? Muy claramente. Yo tampoco digo, como le pones unos titulitos grandes, yo creo que ahí se confunden es otra. y piensan que es otra. Te digo, pero que en realidad yo tenía la sensación de que o yo no lo estoy entendiendo, o para mí es que es muy, muy claro, es que además no hay duda de que es una única historia, lo que pasa es que, bueno, pues contada... Sí, que tiene como algún extra, ¿no? Claro, o sea, sí. yo recuerdo que alguien me comentó lo de los niños, ¿no? Sí. O sea, que los niños esos que les despistaban de repente y parecía que algo iba a pasar con esos niños, pero esos niños, bueno, pues solo son parte del pueblo, ¿no? Y un poco una referencia visual de lo que va el personaje femenino, ¿no? Pero sí, o sea, no, yo tampoco lo tengo muy claro. Claro, pues es como si cuando ves quién puede matar a un niño de chicho y dices, que como iban unos adultos y luego me han mostrado unos niños, son dos historias distintas. No, coño, digo, es que no sé. Pero creo como que te crea la expectativa de que ahí va a pasar algo más, ¿no? Sí. Pero no, o sea, solo están ahí. Y si te había parecido bastante tour de force hacer 60 páginas la primera vez, aunque la segunda la llevaras mejor, y tú empezabas a probar con 100 y pico, no sé cuántas, ¿cuánto? 140, creo. 140. ¿De esta, cómo saliste? ¿Saliste con No, muy bien, muy bien. O sea, ha sido un libro muy disfrutón de hacer para mí. O sea, aunque sí que hay cosas que para el siguiente ya no voy a hacer porque los esquemas de color son súper rígidos y eso a nivel práctico te impone ciertas cosas, ¿no? Que tengas un poco de tiempo porque tienes que hacer las mezclas y entonces si voy a hacer un capítulo que tenga un poco de tiempo para tal, y es cierto que son como bloques muy rígidos de color y tal, y eso no se va a repetir, pero lo pasé muy bien. O sea, ha sido una experiencia muy bonita la isla de hacer. Y bueno, haciendo un pequeño fast forward, ya decías que en tu siguiente trabajo estabas
pensando en quitar el pie del freno, ¿no? En esta parte Sí, de sí, tal. puede ser. Sí. Verás como Cuéntanos. al final, no, como al No, final digo, no. pero Estoy siendo demasiado obvia. pero va a quedar grabado y así te diremos. Pero nos dijiste que... Cuéntanos un poquito cómo estás. No, ahora mismo lo que más estoy trabajando es un trabajo de encargo que no tiene mucho que ver, en que solo dibujo. Y entonces eso me tiene bastante consumida. Pero queremos saber igual. Sí, sí, pero no es un proyecto secreto del que no puedo hablar. Ahora lo queremos saber más. Pero no, que esto lo graban. Eso es verdad. Sí. Ahí tienes razón. Y luego sí que ya me he quitado unos cuantos encargos de encima y ya sí quiero empezar a trabajar en el siguiente cómic, que ya tengo más o menos claro, que sí va a ser fantástico, creo, pero lo creo, porque luego puede que no. O sea, que luego diga, no, espera, esto no va a ir así, ¿no? Y bueno, con muchas ganas de empezar y de encontrar un poco de tiempo para ponerme con esto. ¿Cuándo calculas que...? Voy a intentar que esté para el 24. Bueno, yo, como hacemos siempre, como quedan 5 minutitos, si quieres aprovechar para hacerle alguna pregunta a Maite. Bueno, pues Creo que no. Fíjate, ahora creo que tienen que estar a punto de venir. Bueno, que te decía de los carteles, ¿no? Por ejemplo. Que realmente, bueno, yo, claro, cuando ves un cartel o cualquier una obra, yo no sé tanto, a veces se nota, pero si ha sido una obra muy disfrutona, si ha sido un trabajo muy sufrido, podemos hablar un poquito nada más del resultado. Y es que a mí realmente, a nivel cartelista, me parece muy top. Yo te lo agradezco porque ya te digo, bueno, es lo que he comentado antes, yo me siento... Y has hecho bastantes así a lo tonto, Sí, ¿no? sí, te van saliendo cosas y de hecho varios son de este año y del año pasado. El cartel del Día de las Bibliotecas y tal, que fue como, ¿sabes? Ahora vas a hacer el cartel del Día de las Bibliotecas a nivel nacional y tal, y dices, bueno, no sé, soy una impostora, no se van a dar cuenta, esta vez no me libro. Pero bueno, o sea, yo estoy contenta con el resultado, creo que quedan bien y tal, la gente sí se queda contenta con el cartel que le hago, pues genial. Y ya está. Y dentro de este trabajo disfrutón que ha sido la isla, y un poco ya hemos comentado todas las aristas un poco que podíamos tocar, o bastantes de ellas, pero ¿qué fue lo que más te atragantó? ¿O cuál fue el motivo? Yo tengo muy claro que lo que era el principio lo tenías clarísimo, y probablemente el final también. Pero siempre tengo claro el principio y tengo claro el final y una nebulosa alrededor. Hombre, tanto como una nebulosa ¿Sabes? no esperaba, pero... Sí, es como, bueno, ya pasará algo aquí, o sea, ya veré qué pasa. Porque realmente si no tengo el principio me cuesta empezar, si no sé de dónde voy a salir me cuesta. Y si no tengo más o menos pensado qué va a pasar al final, me pierdo. O sea, en las posibilidades a las que puedo llegar. Pero la parte central siempre es como, bueno, esto ya lo arreglaré, ¿no? O sea, esto ya saldrá algo. Y entonces siempre hay, y creo que lo que más me costó, lo último que hice, fue el capítulo que has puesto antes la portadilla, el del mar. Sí. Es que necesitaba esa unión ahí y ese capítulo ahí. Y ya tenía todo hecho y tal, y yo creo que es lo que más me costó. El capítulo este. Y bueno, antes comentaba que a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Pero que tenía la sensación de que los textos un poco les diste forma después de haber hecho las páginas, que a lo mejor es lo Pero eso lo contrario. has leído porque lo he contado ya ¿Te das muchas cuenta? veces. Pues fíjate que antes lo estábamos discutiendo y llegamos a estar hablando, dije lo contrario, porque hay una frase que para mí marca el TVO, ¿no? Que os lo dije antes de la comida haciendo una Pero broma. esa era la única cosa. frase que tenía desde el principio. Coño, Era pero es como una cantinela aquí en la cabeza. Eso es. Pues O sea, fíjate el libro va de eso. que yo lo primero, cuando leí, hasta que no leí esa frase fue la que me confundió. Esa frase pensaba, no, coño, pues a lo mejor esa frase marca tanto que sí, se escribió en un documento de Word las 20 frases que salen y luego la ilustró. Y, o sea que al final... No, esa frase ya estaba desde el principio, o sea, incluso antes de empezar, era como, pues eso, una cosa que te sale así y dices, vale, el libro en el fondo va de esto. Y luego todos los textos los he ido haciendo sabiendo más o menos dónde iba a llevar texto. O sea, donde aquí necesita texto, aquí no, aquí tal, aquí quiero meter texto, aquí no. Los he hecho ya cuando tenía las páginas escaneadas y todo. O sea, viendo el PDF que te vas montando con las páginas, dije, bueno, pues ahora voy a escribir texto. Hay muchas obras, sobre todo de un estilo así parecido, ¿no? Donde prima mucho más la imagen y hay poco texto, en la que yo generalmente, por eso te decía antes que además demuestras que está muy bien contada la historia, digo,
suele abusar, incluso autores bastante buenos en algunas de las primeras obras de este estilo, de que es un poco repetitivo el texto a lo mejor te ponen y el mar bañaba la orilla de la isla y de repente ves una escena muy bonita de la isla bañada por el mar. Eso me parece una mierda generalmente. Y esto es algo que contigo no pasa, o sea, el texto siempre ofrece alguna información, a veces totalmente dispara aparentemente, o que es como si estuvieran contando una historia mientras tú vas viendo un paisaje, ¿no? Y esto es algo que a mí me sorprendió muy agradablemente, porque es un error que suele caer bastante frecuentemente. Sí, porque aparte yo creo que cuando estás en este tono y en una historia de este tipo, tienes que controlarte mogollón para que no quede... O sea, entiendo que igual a alguien le puede parecer cursi el libro, pero para no pasarte de cursi, sino y de contener, ¿sabes? Y es un libro contenido, es un libro, ¿sabes? Que no te pases, no te pases porque va a quedar una cosa muy ñoña y muy absurda. Así que sí que le di mucha, o sea, tiene muy poco texto, pero el texto está muy pensadito, o sea, hay muy, incluso las palabras justas que iban a ir en cada parte, ¿sabes? Para que tengan un sentido y no empalague, ¿sabes? Sino que esté guay, ¿sabes? Pues está muy guay, vete. Se nos ha acabado el tiempo. La ventaja de esto es que aparte que nos quedamos con ganas de más, y ya sabemos que viene un par de álbumes o trabajos, uno de encargo y este en el que te pondrás cuando puedas. Secretos, de momento no sabemos mucho más, por lo menos grabadora adelante. La próxima vez que vengas, pues ya continuamos a partir de este punto, Sí, pues ya no vamos sí, ya vemos si me he soltado, si he pisado nuevo, o no. ya O vemos no. y tal, y hablamos de folk horror o de lo que sea, ¿no? Que ya sabemos que también es un poco miedosa. Sí, Entonces tampoco... un montón. Un montón. Entonces, darte las gracias por esta primera visita, danos las gracias sobre todo por transmitirnos sensaciones y por contarnos esta especie de fábulas modernas que ahora mismo es algo que cada vez nos contamos menos. Yo creo que cuando le cuentas una historia a alguien es porque le quieres, o sea, hay cosas que no sé, pero tú le cuentas una historia a alguien que te importa, ¿no? Claro, Entonces, os quiero a todos, quiero decir eso. Entonces, para nosotros esto es un acto de amor que hacéis, ¿no? Que compartís con nosotros algo. Y el público pues lo lee y lo disfruta, se siente parte de eso y os quiere. ¿Cómo va a hacer mejor un público esta devolución, aparte comprando el libro y dejándose el dinero? Pues con un fuerte aplauso, muchas gracias. Gracias. ¿Tú te vas a meter para género? Sí, sí. Lo voy a intentar.